Lo digo con toda humildad, inteligencia artificial. Trajimos a un capo, así que voy a aprender algo hoy, al abogado Lucas de Venecia. Así que bienvenido. Explícame qué es la inteligencia artificial, porque cuando me la preguntan los alumnos de la universidad, ¿qué es eso? Bueno, primero agradecerte por la convocatoria. Segundo, no sé si un capo, pero que me No, sos un interesa capo. y que la estudio Te mucho. investigué, sos un capo, no seas humilde. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, para dar una definición escueta, porque sé que acá el tiempo es tirano, Sí, lamentable. entiendo que es una ciencia o una disciplina dentro de la ciencia computacional que intenta recrear o recrea lógicas humanas mediante algoritmos y redes neuronales artificiales, ¿sí? Después, a partir de esa definición, creo que podríamos desmenuzar e ir hacia un montón de otras cuestiones, pero al menos a mí, y más hoy, en el Día del Maestro, me interesa sin duda dejar al menos un pequeño puntapié en esta charla, que es que hay que empezar a estudiar y cada vez más la confluencia de la inteligencia artificial y el derecho. Tomo como base justamente el informe anterior en donde se venía hablando de la eficiencia de la justicia, y Jorge, en esto vos me vas a seguir, vos aparte de ser un comunicador de renombre, sos abogado también, y estoy seguro que más de una vez has batallado contra los tiempos tribunalicios y te has agarrado la cabeza. Creo que hoy en día tenemos que empezar a entender que hay una herramienta que tenemos a disposición, tanto hacia el interior de la justicia como del otro lado, para poder empezar a ir hacia una justicia mucho más célere, mucho más expeditiva, poder acortar tiempos, distancias, refuncionalizar personal, bajar los gastos, los costos del servicio que se intenta brindar. Me parece que hay mucho en la inteligencia artificial y positivo. Hay una cara no tan luminosa, sin duda, pero al menos a nosotros, los que llevamos la bandera y tratamos de transformar o nos posicionamos como agentes del cambio, creo que siempre nos va a venir mejor apuntarle hacia el lado luminoso y tratar de entender que el cambio es coyuntural, pero también es a nivel social. Hoy cada vez más se está viendo una brecha digital, sobre todo en la tercera edad, y eso lo tenemos que empezar a mitigar cuanto antes. Esto que dijiste la tercera edad me sentí tocado, porque justamente la pandemia que trajo en los tribunales, que teníamos que empezar a usar las redes, comunicarlo con el juzgado a través de Zoom y demás. ¿Vos crees que en algún momento va a ser innecesario ir al juzgado y demás, y que todo se va a manejar desde la casa, o que cuando tenemos que llevar a nuestros testigos no va a hacer falta ir al juzgado? Sí, sin duda que lo creo, y de hecho lo veo. Cada vez se ven mucho menos filas y personas en las mesas de entradas. Hoy en día, si bien fruto de la pandemia, que fue un golpe tardío e intempestivo, pero se logró una digitalización, al menos en la justicia federal, que viene siendo la élite de la justicia, una digitalización total que le permitió a quienes titulan las oficinas judiciales poder implementar metodologías más ágiles, poder ir hacia tareas específicas y no hacia un cumplimiento de jornadas a rajatabla en donde el horario era más importante que la concreción, en definitiva, de una tarea específica, de arribar hacia una sentencia, de arribar hacia la resolución de un conflicto. Hoy se discuten un centenar de cuestiones, pero creo que la tecnología no está en esa discusión. Me parece que la tecnología es un catalizador, un potenciador de la eficiencia, y tenemos que empezar a amigarnos con ella. Lucas, yo soy joven, pero yo estoy preocupado. ¿Crece la tecnología? ¿Me quedo sin trabajo? No, sin duda que no. Y es un comentario que se escucha y mucho y muchísimo. Y para eso te puedo citar miles de ejemplos. Cuando surgió Excel, por ejemplo, hacia principios de 1990, más de un contador se agarró la cabeza en la lógica de pensar o entender que se iba a quedar sin trabajo, y sin embargo se dio el auge de los analistas y también, sí, de los administradores de empresa, vamos a llamarlos así. Creo que con el surgimiento de la inteligencia artificial están apareciendo un montón de empleos nuevos. Sin ir más lejos, dentro de la abogacía y específicamente en esta temática se habla y mucho ya de los prompt lawyers o incluso los prompt engineers. Un montón de nuevas profesiones que empiezan a aparecer. ¿A qué se dedicaría? Me perdona que te ¿Cómo no? interrumpa. Obviamente, estamos para Así eso. que la gente está escuchando. El prompt viene siendo el instructivo que uno le colaciona al aplicativo de inteligencia artificial, digamos, la instrucción que uno quiere obtener a cambio. Y el prompt lawyer viene siendo esta persona que, más allá de tener un dominio agotado del derecho,
empiece a inmiscuirse en temáticas de inteligencia artificial para poder entender sobre sesgos, para poder entender sobre probabilidades, para poder entender que la inteligencia artificial no siempre brilla a la hora de chequear información, de cotejar información verdadera, sino a la hora de crear o desarrollar. Y acá también, vis a vis lo que venía diciendo antes de la brecha digital de la tercera edad, en las generaciones más incipientes se está viendo cierto resquemor para la comunicación más básica y elemental, algo que quizás los que tenemos un poco más de años no lo tenemos, pero imaginen lo que implica, hoy en día ni te tocan el timbre cuando llegan a tu casa, imaginen lo que implica pedir un aumento a un jefe, pedir un día por enfermedad, todas estas cosas la inteligencia artificial las empieza a solucionar, esto que se conoce como el síndrome de la hoja en blanco, no poder expresarse, no poder plasmar tus ideas en un papel, la inteligencia artificial realmente brilla a la hora de crear contenido nuevo. Contestame cortito. ¿La inteligencia artificial va a dominar al abogado o el abogado a la inteligencia artificial? ¿Pueden ir juntos los dos? Sin duda que pueden ir juntos. Me parece que la escena jurídica la va a dominar el abogado que ya dominaba la escena y ahora domine la inteligencia artificial. Ahora, lo relevante o lo notorio es qué va a pasar con aquel abogado que no era tan buen abogado, pero sí se capacitó y mucho en inteligencia artificial. Bueno, se va a poner en un plano de igualdad con aquel abogado que no logró trascender y dar el salto tecnológico. Muy bien. Gracias, Lucas. Se nos va el tiempo. Te digo que te vamos a volver a invitar porque yo creo que tendrías que ir a las universidades. No sé si vas. Mira, dirijo un laboratorio de inteligencia artificial en la Universidad del Museo Social y también dirijo una diplomatura en transformación del derecho en la misma universidad. A todos los invito, no es únicamente para abogados. Antes que nos corten, lo vamos a invitar nuevamente. Un capo, lo dije al comienzo y lo digo al final.